Saludos cordiales, apreciados compañeros. En nombre del equipo número 4, le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponencia titulada Pruebas paramétricas y no paramétricas para comprobar hipótesis. Nuestro equipo está constituido por el magíster Ferney Rivas Meriño, la magíster María Ugas Pérez, la profesora Rosani Calderón Castellanos y quien les habla, el profesor Franklin Núñez Ravelo. Nuestra ponencia está constituida en 4 grandes bloques. El primero de ellos, abordaremos lo concerniente a las pruebas paramétricas, su definición y criterios para su aplicabilidad. En el segundo bloque, hablaremos sobre las principales pruebas paramétricas, la prueba Z, el t-de-Student, ANOVA y el coeficiente de correlación de Pearson. En el tercer bloque, hablaremos de las pruebas no paramétricas, su definición y criterios para su aplicabilidad. Y en el cuarto y último bloque, hablaremos de las principales pruebas no paramétricas, entre ellas el chi cuadrado, la prueba binomial, la prueba U, la prueba W, la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba P o correlación de Spearman. Iniciamos entonces con la definición de prueba paramétrica. Estas comúnmente son definidas como un conjunto de herramientas de análisis de datos propias del campo de la estadística inferencial, cuyo cálculo implica una estimación de los parámetros de la población como la media, la desviación estándar, la proporción, con base en una muestra estadística. Mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar estas pruebas paramétricas o los criterios que se deben cumplir para aplicar una prueba paramétrica? El primero de ellos es que los datos muestriales deben originarse de una población con distribución gaussiana. Esto supone que la distribución tiene una apariencia simétrica o en forma de campana, como la que observamos en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Sus medidas de tendencia central, tales como la media, la mediana y la moda, suelen ubicarse en el mismo punto, como observamos en el centro de la campana, es decir, suelen tener el mismo valor. El percentil 50 es igual al 1,33 desviación estándar, lo que supone que el rango intercuartil está contenido dentro del intervalo de 2/3 de una desviación estándar por debajo de la media y de 2/3 de la desviación estándar por encima de la media. Y como observamos en nuestro gráfico, los extremos se extienden de manera indefinida y nunca tocan el eje de la axis o el eje horizontal. El segundo criterio para la selección es que la escala de medición de los datos debe ser en intervalo o de razón. ¿Qué referimos como una escala de medición de intervalo? Es aquella que establece la distancia entre una medida y otra. Se aplica a variables continuas y estas se caracterizan por carecer de un punto cero absoluto. Un ejemplo de esta escala es el termómetro, donde el cero no representa una ausencia del valor ni es un cero real, sino que este cero es un cero arbitrario. La siguiente escala es la escala de razón. Esta determina la distancia exacta entre los intervalos de una categoría. Y a diferencia de la escala de intervalos, estas se caracterizan por presentar un cero absoluto. Ejemplo de ellos, la edad, los ingresos, el número de hijos. Cuando referimos número de hijos cero, es porque realmente no existe, esta persona no tiene hijos. Es decir, que el cero es un cero real. Y el tercer criterio tiene que ver con que las muestras relacionadas deben cumplir con el principio de homocedasticidad o homogeneidad de varianza, entendiendo que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. No debe existir diferencias significativas de varianza entre los grupos a comparar. Dentro de las principales pruebas paramétricas, entonces, según su propósito, identificamos. Si la intención es describir grupos, se aplica la prueba Z o el Z calculado. Si la intención es comparar un grupo a un valor, aplicamos la t-de-Student de una muestra. Si de lo que se trata es de comparar media de grupos independientes, aplicamos el t-de-Student de 2 muestras. Si queremos comparar media de 2 grupos apareados, empleamos el t-de-Student apareado. Si queremos comparar media de 3 o más grupos, podemos aplicar el ANOVA con la prueba F de Fisher. Y si pretendemos la correlación entre variables, entonces aplicamos la prueba de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación. La prueba Z
es comúnmente definida como una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, que sigue la distribución estándar bajo la hipótesis nula. La prueba Z más simple de estimar es la prueba de una muestra, la cual evalúa la media de la población normalmente distribuida con varianzas conocidas. Esto es un elemento que tenemos que tener en consideración. Solo podemos utilizar la prueba Z si conocemos la varianza, que no es otra cosa que la variabilidad de los datos en relación con su media, pero en este caso de la población. El valor Z es un estadístico para la prueba Z que mide la diferencia entre un estadístico observado, en este caso la muestra, y su parámetro hipotético en la población, en unidades de desviación estándar. La ecuación para estimar el estadístico Z supone que se trata de un cociente entre la media aritmética de la muestra menos la media de la población dividido entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño muestreal. Veamos entonces a continuación un ejemplo de aplicación de la prueba Z. Nos planteamos como caso una planta productora de leche en polvo registra para los 30 días del mes de abril, ese sería el número de datos correspondiente a esta muestra, 30, una media muestral de 87,8 toneladas métricas y una desviación estándar de 1,19 toneladas. El histórico de producción promedio es de 90 toneladas métricas para un nivel de confianza de 0,95 o una confiabilidad del 95%. Es importante destacar que para la aplicación de la prueba Z debemos suponer que el caso planteado asume todos los parámetros definidos para una distribución normal y que conocemos que la varianza de la población es homogénea. En la tabla que vemos al centro de la pantalla corresponde entonces a los 30 días del mes de abril y hemos calculado, resaltamos al final de la tabla, el promedio y la desviación estándar. Nos planteamos entonces como pregunta, ¿es mayor o menor la producción diaria registrada durante el mes de abril en comparación con el histórico promedio de 90 toneladas métricas por día? A partir de esto nos planteamos las siguientes hipótesis. Como hipótesis nula, la producción media es igual a las 90 toneladas métricas. Como hipótesis alternativa, la producción media del mes de abril es diferente a 90 toneladas. Esto supondría que pudiese ser mayor o menor, pero un valor significativamente, no se correspondería significativamente igual a esas 90 toneladas, sino que sería distinto. Aplicamos entonces la ecuación. Ya hemos dicho que el valor de Z es igual a la media de la muestra menos la media de la población dividido entre la desviación estándar entre el valor del número de datos correspondientes a la muestra. Esta ecuación nos permite entonces, al aplicarla, al sustituir los valores, tendríamos entonces que el valor medio de la población es 87,8 menos el valor promedio de la muestra, 90 toneladas métricas, según el histórico, dividido entre 1,19, que sería la desviación estándar, entre 5,47, que sería el resultado de la raíz cuadrada del número muestreal. Esto nos da como resultado para el numerador 2,2 y para el denominador 0,21. Esto nos daría un valor estimado de Z o un Z calculado de menos 10,47. ¿Cómo interpretamos esto? Si nosotros observamos la campana de distribución gaussiana y recordamos que nuestro nivel de confianza es 0,95, es decir, que tenemos un alfa de 0,95, como hemos decidido trabajar con dos colas, el alfa dividido entre 2 sería de 0,025. Por lo tanto, el valor crítico de Z para este nivel de confianza de 0,025 para cada cola sería de 1,96. ¿Esto qué supone? Que todos los valores que estén entre menos 1,96 hacia el lado izquierdo de la campana y 1,96 hacia el lado derecho, menos 1,96, 1,96, todos los valores que queden en esta zona de color gris serían aceptados, porque esta sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. Todos los valores que queden por fuera de esta zona, es decir, que sean mayores a 1,96 o menos 1,96, entonces indicarían que
entran en la zona de rechazo de la hipótesis nula. En este sentido, tenemos que referir que el valor de z de menos 10,47 se ubica hacia el extremo de la cola izquierda, es decir, supera el menos 1, al menos 1,96, que sería el valor crítico de z, y en consecuencia debemos entonces rechazar la hipótesis nula con una significancia de 0,025 y pudiésemos concluir que la producción diaria de leche registrada en el mes de abril no es igual al histórico con una significancia de 0,025 y podemos inferir que la producción de leche registrada en el mes de abril es inferior a la registrada en el histórico. El t-Student de una muestra. Esta prueba es una distribución de probabilidad que estima el valor de la media de una muestra pequeña extraída de una población que tiene una distribución normal. Y al tratarse de un test paramétrico, partimos de la suposición que se acogen los valores a los criterios de aplicabilidad ya mencionados. Este test permite comprobar si es posible aceptar que la media de la población es un valor determinado. Para ello debemos resolver la ecuación propuesta, que es el t de Student es igual a la media aritmética de la muestra menos la media poblacional entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño muestral. Presentamos entonces un ejemplo de aplicación del t-Student de una muestra y vamos a trabajar con las ventas en dólares de una bodega durante 13 días. Se requiere entonces verificar la hipótesis de que dichas ventas son inferiores a 17 dólares, que es lo que representa la media poblacional. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de las ventas de la bodega en 13 días? Tenemos las hipótesis. La hipótesis nula, que la media es igual a 17 dólares. Y la hipótesis alterna es que la media es menor a 17 dólares. Tenemos entonces los valores, ¿ok? Introducimos la significancia o establecemos la significancia que es de 0,05 y pues entonces también vamos a tener una significancia media de 0,025. Debemos entonces hallar la media. ¿Y cómo hallamos la media? Escribo, pulso la tecla Shift y el botón de igual, escribimos la palabra promedio, pulsamos doble clic y seleccionamos los datos de las ventas. Selecciono los datos de la columna de las ventas y cierro el paréntesis, pulso Enter para conocer cuál será la media aritmética de la muestra. Luego, de forma similar, vamos a calcular la desviación estándar. Escribimos entonces igual desvet, abrimos el paréntesis, seleccionamos los datos, los valores y cerramos el paréntesis, presionamos Enter para que nos el valor de la desviación estándar. Un procedimiento similar utilizamos para hallar la varianza, esta vez seleccionando la fórmula de var.p, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos y presionamos Enter. El número de la muestra es el número de datos con el que estamos trabajando, es decir, el número de los valores. Los grados de libertad son de 12 grados. ¿Ok? Y ahora sí tengo todos los datos para poder resolver la ecuación. Entonces, para calcular el t experimental, procedo a escribir, a pulsar el botón Shift, igual, abro paréntesis, selecciono el valor de la media muestral, que fue lo que primero hallamos, coloco el signo menos, selecciono el valor de la media poblacional, cierro el paréntesis, vuelvo a abrir el paréntesis, selecciono el valor de la desviación estándar, coloco el signo de división, la raíz cuadrada del número de datos,
cierro paréntesis y debo cerrar el paréntesis hasta tanto el paréntesis se coloque en color negro para poder presionar Enter y podamos conocer cuál es el valor del T experimental. Ahora vamos a conocer el valor del T teórico, ¿ok? Que este T teórico va a depender exclusivamente de los grados de libertad y de la significancia. Para ello, utilizamos la fórmula igual a distribución de la T invertida, abrimos el paréntesis, seleccionamos la significancia, colocamos punto y coma o dos puntos dependiendo de lo que nos pida nuestra versión del Office y seleccionamos los grados de libertad. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Ahora debemos conocer el p-valor, que es la distribución de la T experimental. Los grados de libertad y como trabajamos con una sola muestra, este p-valor será de una sola cola. Para conocer el p-valor, procedemos a escribir la distribución de T, a insertar la fórmula de distribución de T, abrimos paréntesis, selecciono el valor de T experimental, tengo que estar muy pendiente que me pide mi versión del Office, si un punto y coma o puntos y seguidos. Y ahí la fórmula me va diciendo. Selecciono el valor de los grados de libertad, vuelvo a colocar dos puntos, punto y coma, perdón, y coloco el valor o el número 1 porque como les decía estamos trabajando con una sola muestra, ¿ok? Ahí eso nos va a arrojar el p-valor y ese es el dato que vamos a interpretar. Como el p-valor es mayor que la significancia, es 0,15 y el nivel de significancia que establecimos es de 0,05, no tengo evidencias para rechazar la hipótesis nula. Lo que quiere decir entonces que el promedio de ventas no es inferior a $17. Entonces, ¿qué tenemos? Que el promedio de la muestra es igual al promedio de la población. Tenemos el T-Student de dos muestras. Esta prueba del T-Student es un tipo de estadística deductiva que se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Con una prueba T, el investigador lo que desea es indicar con un cierto grado de confianza que la diferencia obtenida entre las medias de los grupos tienen diferencias estadísticas y no solo diferencias. Aquí vamos a trabajar con un ejemplo de aplicación que va a corresponder a las ventas en dólares de dos bodegas en un periodo de 30 días. La pregunta, ¿existen diferencias significativas entre el promedio de ventas de las bodegas? Formulamos las hipótesis. La hipótesis nula es que no existen diferencias significativas en las ventas y la hipótesis alternativa es que existen diferencias significativas en las ventas. Para ello, a nuestra hoja de Excel, vamos a seleccionar la pestaña de los datos, luego vamos a seleccionar, hacer doble clic donde aparece la función de análisis de datos. En la ventana emergente voy a seleccionar la función de prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Presiono entonces la tecla Enter y me va a arrojar otra ventana emergente donde me va a solicitar que introduzca el rango para la variable 1, el rango para la variable 2. Presiono la flechita roja para poder seleccionar, introducir el rango del 1. Selecciono los datos de las ventas de la primera bodega. Vuelvo a presionar la flecha roja para ahora proceder a introducir los datos de la variable 2. Pulso la flecha roja y selecciono entonces los datos de las ventas de la segunda bodega. Presiono otra vez esta tecla y me va a devolver a la ventana emergente. Voy a verificar que el alfa, es decir, la significancia, sea de
0,5, ¿ok? Y lo demás lo dejo por defecto según el Excel. Presiono aceptar, eso me va a dar la prueba T para 2 muestras, ¿ok? ¿Con qué valor voy a interpretar? Voy a interpretar con el valor del p-valor para las 2 colas. Y fíjense que vamos a interpretar ese p-valor. Como el p-valor es de 0,62, eso quiere decir es mayor al nivel de significancia establecido, rechazamos la hipótesis alternativa. Aceptamos la hipótesis nula, que quiere decir que no existen diferencias significativas entre los promedios de las ventas de las 2 bodegas analizadas. Tenemos entonces el test de Student de muestras apareadas. Este test permite comparar las medias de 2 series de mediciones realizadas sobre las mismas unidades estadísticas. Lo que nos va a decir esta prueba es si la diferencia entre las medias es significativamente diferente de 0. Por ejemplo, la tasa fotosintética de 30 plantas es medida durante 2 momentos del día. Se utiliza la prueba T-Student de muestras apareadas para detectar un cambio en la fotosíntesis entre los 2 momentos. Si la medimos en la mañana y en la noche, entonces, bueno, ¿qué diferencias hubo entre las medias de esta tasa fotosintética desde la mañana hasta la noche? Para nuestro ejemplo de aplicación, vamos a trabajar los datos que corresponden a un estudio de personas que tomaron una pastilla para adelgazar. Los mismos han sido pesados en 2 momentos diferentes, antes del tratamiento y se registra el peso inicial, y un mes luego de haber comenzado el tratamiento registrando el segundo peso. La variable a comparar es el peso de las personas. Nuestra pregunta es, ¿la diferencia de las medias es significativamente diferente de 0? Formulamos las hipótesis. Tenemos que entonces la hipótesis nula es que la diferencia de las medias es igual a 0. Y la hipótesis alternativa es que las diferencias de las medias es diferente de 0. Para realizar el test Student de muestras apareadas en Excel, vamos a la pestaña de datos, seleccionamos la función de análisis de datos, ¿okay? Ya debemos tener los datos copiados en nuestra tabla de Excel. Aquí vemos cómo están las personas, vemos el peso inicial, ¿okay? El peso antes de tomar el tratamiento y el peso después de haber tomado el tratamiento un mes después. Fíjense que le estamos haciendo la medición a las mismas unidades estadísticas. Selecciono entonces análisis de datos, me va a aparecer una ventana emergente y ahí voy a seleccionar la prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. Pulso el botón aceptar y me va a dar otra ventana emergente donde me va a solicitar el rango para la variable 1, el rango para la variable 2 y voy a introducir primero los datos de la variable 1, que es el peso inicial. Selecciono el peso inicial, que es la columna de antes, pulso la flecha roja para volver a la ventana emergente y selecciono entonces ahora la flecha roja para poder introducir el rango de la variable, que sería el peso final o la columna que denominamos después. Pulso mi flecha roja para poder comprobar que tenemos un alfa de 0,05, que es el nivel de significancia, ¿ok? Y todo lo demás que aparece en esta ventana emergente lo dejamos por defecto como nos da Excel. Pulsamos entonces aceptar y esto nos va a dar la prueba T para medias de 2 muestras emparejadas. ¿Okay? ¿Con qué valor de esta tabla vamos a hacer la interpretación? Con el p-valor de 2 colas. Como el p-valor es menor, ¿okay?, que el nivel de significancia, porque fíjense el exponente negativo, ¿okay?, el nivel de significancia pues es 0,05, como ya lo habíamos hablado, podemos entonces rechazar la hipótesis nula y afirmar que las medias de las diferencias es significativamente diferente de 0, es decir, que hay una diferencia entre el peso inicial y el peso final de las personas que tomaron el tratamiento para adelgazar.
Continuamos en un próximo video con la segunda parte de nuestra exposición referidas a las pruebas paramétricas y en esta oportunidad hablaremos de la prueba ANOVA y la correlación de Pearson.